Nuestro repaso de los diferentes drafts de la historia de la NBA nos tenía que llevar, antes o después, al considerado mejor draft de la historia, el draft de 1984. En este vídeo vamos a intentar ver si, a pesar de la presencia, por supuesto, de Hakeem Olajuwon y Michael Jordan, se trata de un draft tan bueno como dicen o de un draft sobredimensionado por la magnitud de estos dos jugadores. Os adelanto que mi opinión inicial, antes de comenzar este estudio, es la de que es un draft sobredimensionado. Vamos a ver qué conclusiones sacamos. Trasladémonos, por tanto, al Madison Square Garden y al 19 de junio de 1984. No existía ninguna duda en torno a quién iba a ser el número uno de ese draft. Hakeem Olajuwon tenía todas las papeletas para ser elegido en ese puesto. No vamos a extendernos en exceso sobre un jugador al que todos conocéis sobradamente. Simplemente vamos a dar una serie de pinceladas, una serie de datos que pueden ser muy útiles en torno a Hakeem Olajuwon. En primer lugar, era el segundo jugador no americano en ser seleccionado como número uno del draft, tras Mychal Thompson, que había sido elegido en ese puesto en 1978 y que era un jugador nacido en Bahamas y por tanto de algún modo mucho más cercano a lo que sería los Estados Unidos. El caso de Olajuwon era completamente diferente. Hablamos de un jugador africano, algo que ya de por sí en aquel entonces era inhabitual, aunque en la universidad vecina de la misma ciudad de Houston también tenían por aquel entonces a Anicet Labodrama en sus filas, pero se trataba de situaciones experimentales y normalmente no se esperaba conseguir a un jugador de primer nivel. El caso de Olajuwon es único en múltiples aspectos. Hablamos de un jugador con un inicio muy tardío en el baloncesto. Anteriormente había jugado al fútbol. Y una vez que se inicia en el baloncesto, su progresión es realmente estratosférica. Resulta increíble que un jugador en tan solo esos 3 años de formación a nivel universitaria adquiriese esa capacidad de movimientos, ese repertorio tan increíble, esa finura que tenía Hakeem Olajuwon, que era muy superior a la del resto de pivots superestrellas de aquella época. Es decir, podemos discutir muchos aspectos de quién era mejor o peor entre aquellos pivots, pero el jugador que tiene un estilo más refinado, más técnico, sin lugar a dudas, y el que dio más rédito a nivel de títulos es Hakeem Olajuwon. Tenemos a Pat Ewing o Shaquille O'Neal, jugadores mucho más fuertes. Tenemos a David Robinson, un jugador que también era muy completo, pero nada como el estilo, como los movimientos, como el juego de pie de un Olajuwon que de hecho ya sabéis, tras su retirada creo que sigue incluso dando clases particulares a jugadores que quieren aprender movimientos en el poste y a, digamos, saber mover los pies adecuadamente. Y me atrevo a decir que Houston, de volver a ese draft del 84, volvería a elegir a Hakeem Olajuwon como número uno. Hablamos de un jugador que lleva a los Rockets a unas finales contra unos todopoderosos Celtics en la temporada 85-86 y lleva después a los Rockets en los 90 a 2 anillos en esos años en los que Jordan se apartó del baloncesto y muchos dicen, dando argumentos incluso, que Houston podría haber ganado esos anillos incluso con Jordan en activo. Es simplemente una divagación, pero esa teoría es muy firme en los debates baloncestísticos. Dejamos atrás a Hakeem Olajuwon para pasar al número 2. Un hombre en torno al cual han corrido litros y litros de tinta. Podríamos hablar de ríos, de mares de tinta, como Sam Bowie.
No voy a extenderme hablando de Sam Bowie porque tenéis en Retrobasket Spain un vídeo muy interesante dedicado a toda su carrera, a todos los problemas de lesiones que tuvo y a cómo una mentira provocó que Sam Bowie fuese elegido como número 2 del draft en lugar de Michael Jordan. Si quieres saber más sobre todo esto, sobre esta mentira, sobre toda la trayectoria de Sam Bowie, te recomiendo que veas este vídeo. Y pasamos al número 3 de ese draft, al mejor jugador de la historia del baloncesto, según muchos. No me gusta eso del GOAT, es algo que me supera, no entiendo muy bien ese término y la verdad intento prescindir de él en la mayoría de ocasiones. No voy a extenderme en exceso tampoco sobre Michael Jordan y de hecho siempre que hablo de Michael Jordan, un jugador del que todo el mundo habla, intento hacerlo mostrando cosas poco conocidas de él. Y en este caso he buscado un metraje que a muchos os sorprenderá de Michael Jordan enfrentado, como habéis visto, a Kenny Rogers, cantante norteamericano que cantó en la inolvidable We Are The World, y cómo Kenny Rogers le hace una finta a Michael Jordan y como habéis visto a continuación Jordan reacciona poniéndole un tapón. Ya sabéis que se lo tomaba personalmente, incluso con las estrellas de la música norteamericana. Y también lo veis contra padre e hijo Sheen, Martin Sheen y Charlie Sheen, enfrentándose en un 2 contra 1. Simplemente os dejo aquí esta pequeña píldora, esta curiosidad de Jordan para amenizar el vídeo, porque ¿qué os voy a contar de Jordan que no sepáis? Y simplemente decir que creo que su figura es la que hace que este draft sea considerado el mejor de la historia. Vamos a ver al resto de jugadores y vais a ver que hay otros drafts anteriores y posteriores en los que hay más cantidad de jugadores, sobre todo según avanzamos de ronda. Nuestro número 4 del draft es otro jugador memorable como Sam Perkins. Campeón de la NCAA en 1982 con North Carolina junto a Michael Jordan y posteriormente campeón también de los Juegos Olímpicos de 1984, medalla de oro en esos Juegos, también siendo compañero de Michael Jordan. Un Jordan que posteriormente privó a Perkins de ser campeón de la NBA en 2 ocasiones. En la primera final de los Bulls frente a los Lakers, en ese último año de Magic Johnson en el que vimos ese duelo de Magic y Jordan en el cual Magic de alguna manera entregó el testigo a Michael Jordan, y posteriormente en la final entre Bulls y Seattle Supersonics. Perkins tuvo varias etapas en su carrera. Primeramente lo tuvimos en los Dallas Mavericks, equipo que brilló notablemente en esa época. Hablamos de la época de Rolando Blackman, Mark Aguirre, Roy Tarpley, y posteriormente era un jugador muy codiciado y es adquirido por Los Ángeles Lakers, que gracias a él se vuelven a plantar en unas finales cuando ya tras la marcha de Kareem Abdul-Jabbar era algo que no era realmente muy esperado. Tras abandonar los Lakers, tiene otra etapa muy relevante en los Seattle Supersonics. Un equipo en el que, con la presencia de Shawn Kemp, digamos que forma una pareja interior no muy alta en la que Perkins llegaba a jugar incluso como pivot. Una posición en la que estaba capacitado para jugar y que lo transformaba en un jugador bastante moderno para la época, porque fue desarrollando poco a poco un buen tiro exterior. Siempre fue algo que le gustó, pero sus porcentajes de tiro de 3 no eran especialmente buenos hasta su llegada a los Seattle Supersonics. Ahí es donde realmente su tiro exterior se convierte en un arma realmente a tener en cuenta. Finalmente, Perkins llega a los Indiana Pacers,
Y aunque ya es un jugador de más edad y donde juega menos minutos, se convierte en una pieza importante para que Indiana llegue a la final de la NBA, en este caso cayendo frente a Los Ángeles Lakers. Por tanto, Michael Jordan priva a Perkins de 2 campeonatos, pero es que Phil Jackson le priva de 3. Dejamos a Perkins y pasamos al número 5 para ver que el puesto de Perkins, históricamente hablando, si lo vemos desde el presente, también fue más alto de lo debido, porque como número 5 tenemos nada más y nada menos que a Charles Barkley. Un jugador al que el único pero que le ponen todos sus críticos, aparte por supuesto de su carácter incorregible, es el no haber ganado ningún anillo de la NBA. Pero creo que todos los jugadores que compartieron época con Bird, Magic, Jordan, deben ser medidos con otro rasero a la hora de ver si ganar anillos es importante o no, a la hora de situarlos en la historia de la NBA. Y creo que en el caso de Barkley, todos los que pudieseis disfrutar de su juego, creo que coincidiréis conmigo, o la mayoría de los que lo vieseis jugar, en que era un jugador único, un jugador que con ese 1.98 era capaz de batirse en duelo con los grandes pivots de la época, sin importar nada y saliendo en muchas ocasiones victorioso. La verdad es que es un jugador que siempre tenemos presente en el recuerdo. Pasamos al número 6, donde tenemos a la segunda gran decepción de este draft, Mel Turpin, un jugador en torno al cual siempre hubo mucha burla, mucha mofa. De hecho, da esa sensación de burla cuando hablan de él en la película Air, dedicada a Michael Jordan y a la firma de su contrato con Nike. Da la sensación esa, siempre como de burla en torno a él. Una burla basada básicamente en esos problemas de peso que arrastró a lo largo de toda su carrera. Los que tengáis unos añitos como yo, seguro que recordáis como algo realmente extraordinario ese fichaje de Mel Turpin por el CAI Zaragoza. Había una gran expectación en torno a ese fichaje porque era un jugador, a pesar de no tener unas grandes estadísticas NBA, un jugador con un gran puesto en el draft, muy cotizado, con un buen sueldo, y se esperaba mucho de su paso por la Liga ACB. Una Liga ACB a la que llegó como reemplazo de Piculín Ortiz, otro jugador que tampoco hizo lo esperado en el CAI Zaragoza. Y la verdad es que podríamos decir que Mel Turpin pasó sin pena ni gloria por el CAI Zaragoza, dio mucho que hablar, pero su rendimiento no fue el esperado. Tras ese paso por Zaragoza, retorna a la NBA, donde juega una temporada en los Bullets antes de retirarse. A partir de ahí, tuvo la vida de un ciudadano normal, trabajó como guardia de seguridad hasta que en 2010, con tan solo 49 años, se suicidó de un disparo. Una historia realmente trágica que siempre, ya sabéis, estas historias trágicas inundan todos los drafts de los que vamos hablando. Y pasamos de una historia trágica a una historia que podríamos denominar truculenta, la de Alvin Robertson. Un jugador, un base escolta, que jugó en Milwaukee Bucks y San Antonio Spurs, entre otras franquicias, y que era de los mejores jugadores defensivos, yo diría que tanto de su época como si hablamos de bases escoltas a nivel histórico de la NBA. Jugador muy dotado a la hora de robar balón. Y hablamos de una época en la que ser buen jugador defensivo era mucho más valorado que hoy en día, y Robertson llegó a jugar hasta 4 All-Star Games. Sin embargo, fuera de la cancha la cosa era otro cantar. Ya durante los 80 y 90 se veía venir que Alvin Robertson no iba a terminar bien. Era muy habitual ver en las revistas como Gigantes
o sobre todo en Superbasket noticias casi cada semana relacionadas con problemas extradeportivos de Alvin Robertson y casi siempre relacionados con problemas en su vida doméstica. La verdad es que una vez retirado la cosa no fue a mejor, no se convirtió en un mejor ciudadano, sino que fue a mucho peor. Y en 2002 ingresó en prisión por un presunto delito, y sin presunto porque fue condenado, un delito de violación, y estuvo después involucrado en multitud de otros delitos de carácter sexual. Por tanto, figura destacable dentro de la cancha, pero despreciable, totalmente despreciable fuera de ella. En el número 8, Los Ángeles Clippers nos obsequiaron con la selección de Lancaster Gordon, el primer jugador de esta lista al que seguro que no conocéis y no recordáis. Jugador que pasó sin pena ni gloria y que tan solo tras varias temporadas en los Clippers pasó a jugar en la CBA. En el número 9, la cosa mejora de nuevo notablemente con Otis Thorpe, seleccionado por los Kansas City Kings. Un grandísimo ala pivot, un jugador que podríamos comparar en muchos aspectos con Dennis Rodman, jugador muy dotado para lo defensivo, para el rebote, pero que es menos recordado que Rodman, evidentemente, porque no destacó tanto y porque era un tipo mucho más discreto. La verdad es que es difícil ponerle un pero a la larguísima carrera de Otis Thorpe, que se prolongó hasta los 38 años. Un campeonato de la NBA con los Rockets, 14 puntos y 8 rebotes de media por partido, un 54% de acierto en tiro de campo y muy pocas ausencias por lesiones, salvo evidentemente ya en esos últimos años de su carrera donde ya cercano a los 40 años el físico ya no era el mismo. En el número 10 del draft tenemos a otro campeón olímpico en 1984, a Leon Wood, otro jugador muy recordado por los aficionados españoles, puesto que compartió pareja de extranjeros, compartió equipo en el CAI Zaragoza con el antes mencionado Mel Turpin. La verdad es que Wood dejó un recuerdo muchísimo más positivo en el CAI Zaragoza y posteriormente, ya sabéis que tras su retirada, empezó a trabajar como árbitro. Una labor que ha desarrollado en la NBA de manera muy exitosa durante décadas y de hecho creo que hay una generación de aficionados que seguro que lo recuerda únicamente como ese árbitro de raza negra al que han visto en muchos encuentros, pero ignoran absolutamente que tuvo un pasado glorioso como jugador de baloncesto, ganando incluso esa medalla que hemos mencionado junto a Michael Jordan. En el puesto número 11, y procedente de Michigan State, tenemos a otro jugador muy relevante y extraordinariamente longevo como Kevin Willis. Estuvo jugando hasta los 44 años, creía que eran 43, pero he confirmado que eran 44. Un excelente jugador, protagonista de muchos pósters de nuestra infancia y que si bien por estatura parecía más bien destinado a jugar como pívot, se desenvolvió principalmente como ala pívot. Y dentro de las múltiples franquicias en las que jugó, creo que los más mayores del lugar los recordamos sobre todo por su estancia en los Atlanta Hawks y los más jóvenes ya puede que los recuerden más por ser miembro de los San Antonio Spurs, campeones de la NBA en la temporada 2002-2003. De una manera u otra estamos ante un jugador, una auténtica fuerza de la naturaleza, muy dotado para el rebote, en alguna temporada superó los 1000 rebotes y en 1992 fue seleccionado para jugar el All-Star Game.
Mencionamos brevemente a los siguientes jugadores en el draft. En el número 12 tenemos a Tim McCormick, un pivot que tuvo una trayectoria relativamente larga en la NBA. En el 13 tenemos a Jay Humphries, jugador entre otros de Milwaukee Bucks y Utah Jazz. En el 14 a Michael Cage, mítico jugador de Clippers y Seattle Supersonics, con ese peinado, esos rizos que lo hacían tan peculiar, tan característico, y era un jugador del que nos hablaban mucho en las épocas, digamos, primigenias de la NBA. En España salía mucho en informaciones, por ejemplo, en Diario AS, cuando daban los breves de noticias de resultados de la NBA, era común que apareciese Michael Cage con algún partido en el que había tenido un gran número de rebotes por encima de los 20, y de igual forma también aparecía a menudo en las revistas, en Gigantes, Básquet 16 y demás. Es decir, dentro de ser un jugador no superestelar, sí lo conocíamos por estos lares bastante, quizás más que en los propios Estados Unidos. Número 15 tenemos a Terence Stansbury, jugador muy espectacular en alguno de esos míticos concursos de mates de la época de Dominique Wilkins, Michael Jordan, Larry Nance, etc. Stansbury era uno de esos, llamémoslo, convidado de piedra, que siempre avanzaba rondas y hacía unos mates realmente espectaculares. Posteriormente, este escolta siguió su trayectoria en otras ligas y quedó, por así decirlo, en el olvido. Y ni mucho menos en el olvido, sino todo lo contrario, está el jugador en el número 16, John Stockton. Procedente de la Universidad de Gonzaga, este jugador llegaba a los Utah Jazz, probablemente, entre otras cosas, favorecido por su raza blanca. Utah siempre ha sido, es y será un equipo en el que el jugador blanco es bienvenido, múltiples razones sociológicas, culturales del estado de Utah y de la ciudad de Salt Lake City. Y la cuestión es que podríamos definir a John Stockton como todo un underdog. Esa palabra norteamericana que no sé si tenemos una traducción exacta en español. Podríamos hablar a lo mejor de patito feo, por ejemplo. Jugador del que no se esperaba ni mucho menos que llegase a ser uno de los mejores bases tanto de su época como de la historia de la NBA, y se convirtiese en sinónimo de la palabra asistencia por delante de Magic Johnson. Superar en asistencias a Magic Johnson tanto en una temporada como a nivel total y global es algo realmente que podemos calificar como hazaña, y John Stockton lo consiguió. De nuevo, al igual que con Charles Barkley, se le pone el mismo pero, el no haber conseguido el título de la NBA, pero llevó a Utah a la final de la NBA en 2 ocasiones consecutivas, frente al que muchos consideran el mejor equipo de la historia, los Chicago Bulls de Michael Jordan, en esa segunda etapa ganadora. Tras John Stockton, vamos a detenernos tan solo en algunos jugadores más de la primera ronda. Sobre todo hablamos de jugadores en el puesto de base o escolta. Tenemos a Vern Fleming, número 18, seleccionado por Indiana Pacers, otro campeón olímpico y un jugador muy relevante en esos Indiana Pacers que, tras una época bastante oscura, de la mano del propio Vern Fleming, Chuck Person y Reggie Miller, se fue convirtiendo poco a poco en un equipo muy relevante en la siempre difícil Conferencia Este. Posteriormente, en el puesto 20, los Detroit Pistons se hicieron con Tony Campbell, otro jugador que goza del favoritismo de muchos de vosotros, de muchos aficionados que seguís Retrobasket Spain, y tras jugar en los Pistons, lo vimos como uno de esos suplentes de Los Ángeles Lakers que no tenían demasiadas oportunidades, y su época dorada fue en los Minnesota Timberwolves, donde demostró que estaba muy capacitado para anotar. Ya os digo,
no me extiendo más sobre él porque antes o después protagonizará un capítulo probablemente dentro de la serie de Grandes Desconocidos. Y nuestro recorrido por la primera ronda del draft termina con un alero en el número 24 seleccionado por los Boston Celtics, Michael Young. Jugador que el público español seguro que recuerda, estuvo 2 temporadas en el Forum durante las cuales se mostró como una auténtica bestia anotadora. También tuvo sus años en NBA, pero sin destacar sobremanera, y por eso el aficionado que sobre todo esté centrado más en NBA no recuerde a este jugador, por cierto, procedente de la Universidad de Houston. Houston en aquellos años tenía realmente un equipo demoledor. Y la verdad es que tras repasar toda esta primera ronda, sí es cierto que podríamos decir que si solo tomamos la primera ronda, indiscutiblemente tenemos, yo diría que el mejor draft de la historia. Yo creo que si tenemos a un quinteto que podríamos formar con John Stockton, Michael Jordan, Charles Barkley, Sam Perkins y Hakeem Olajuwon, hablamos de el mejor draft de la historia. La cuestión es que hemos visto otros drafts en los cuales en las siguientes rondas, segunda, tercera, cuarta, también había muchos jugadores, pero en este caso no es así. Así que probablemente sea el año con mejor scouting y esté toda la calidad concentrada en primera ronda, y a partir de aquí la verdad es que cuesta más encontrar jugadores. Aunque tenemos jugadores, digamos, muy anecdóticos como Devin Durant. Devin Durant, no Kevin, Devin, era un alero de Brigham Young, la universidad por excelencia de los mormones, que fue seleccionado como primer jugador en la segunda ronda del draft, número 25, por los Indiana Pacers. Su paso por la NBA fue bastante breve y posteriormente jugó en España en Primera B, en Santa Coloma y Guadalajara, antes de recalar en la Liga Francesa en el Antibes, que es el último equipo del que se tiene noticia que jugase. Del puesto 25 saltamos nada más y nada menos que al 37, donde encontramos a Ben Coleman, ala pívot seleccionado por los Chicago Bulls, y que los aficionados del Barcelona recordaréis tuvo un paso breve y no especialmente brillante por el equipo catalán, que seguramente sea el que haga que su nombre os suene. Llega al Barcelona procedente del Elosúa León, donde sí tuvo una actuación mucho más brillante en ese Elosúa León tan destacable en aquellos años 90, y ahí sí fue donde, llamó más la atención. Damos otro salto, nos vamos al 43, tenemos a otro viejo conocido de la afición española, seleccionado nuevamente por los Bulls. Tenemos a Greg Wilger, ese 7 pies de piel clara y pelo rubio que jugó en Barcelona y Caja Madrid. Y tenemos ya que irnos a las profundidades de esta segunda ronda para encontrarnos, yo diría, cuando hablamos de robos del draft, hablamos de jugadores que caen a puestos muy bajos y son mucho mejores, y en este caso el gran robo de este draft en el puesto número 46 es Jerome Kersey, seleccionado por los Blazers en ese puesto 46, y jugador al que todos recordáis, era de lo que yo siempre denomino en estos vídeos un 3,5, es decir, era un alero pero capacitado para jugar de ala pívot, y era eso, lo que hacía. Brillaba tanto como alero como en posiciones más interiores gracias a su fuerza y también a sus, capacidades. Jugador muy espectacular y que creo que en España era muy conocido y tenía mucha aceptación. Protagonizó más de una entrevista en las revistas de la época, sin ser una superestrella. Incluso lo llegaban a entrevistar, y ya sabéis que desgraciadamente falleció de forma prematura hace unos años, uniéndose a esa terrible leyenda negra de los Portland Trail Blazers. La tercera ronda da comienzo
con Ben McDonald, un jugador muy, digamos, de la confianza de George Karl, que lo tuvo, por ejemplo, durante su etapa como entrenador en los Warriors, y después se lo trajo al Real Madrid en su primera etapa, donde la verdad no cuajó en absoluto. La verdad es que visto en perspectiva resulta extraño que el Madrid aceptase esa contratación de Ben McDonald y confiase ciegamente en George Karl, puesto que McDonald ya había estado en la Liga ACB, antes de llamarse ACB, lo que podríamos decir Primera División, en el Banco Bao, y tampoco es que hubiese sido una aportación en ese momento súper estelar en un equipo humilde. Tras Ben McDonald tenemos a Jim Petersen, otro jugador del que tengo mucho interés en hablar en algún momento, porque fue un jugador muy importante, relevante en aquellos Rockets que se plantan en la final de la NBA frente a los Celtics, en compañía del número 1 de este draft, de Akin Olajuwon, pero después, posteriormente, se desvaneció. Es decir, es el típico jugador que se encuentra uno cuando empieza a bucear por esas revistas antiguas, anteriores a lo que es la llegada masiva de la NBA a España, pero posteriormente ya cuando la NBA estaba aquí, no tenemos ningún recuerdo de él, no es un jugador que apareciese en ninguna información y se fue desvaneciendo poco a poco durante el resto de su carrera. Y a partir de aquí es difícil ir encontrando más jugadores. Tenemos en el puesto 69 a George Singleton, mito en Liga ACB, un rey de la intimidación a pesar de que no fuese un jugador muy alto y que fue seleccionado por Los Ángeles Lakers, aunque nunca llegó a jugar en la NBA. Sobre Singleton podemos añadir que, aparte de que hace poco vimos en Un Nuevo Básquet una entrevista muy interesante relacionada con él y sobre sus aventuras en su primera etapa en España en el Forum, como digo, podemos decir además que es de los pocos jugadores en conseguir un triple doble en la historia del baloncesto español. Y lo hizo con dobles figuras en puntos, rebotes y, sí, por supuesto, en tapones con 10. Y nos tenemos que ir ya a la sexta ronda, más allá del puesto 130, para encontrar a los jugadores con los que vamos a cerrar este resumen. En el puesto 131, New Jersey Nets seleccionó a Oscar Smith Becerra. Este es el claro ejemplo de cómo no se tenía en consideración el baloncesto de fuera de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Oscar podría haber sido un jugador NBA sin ningún problema, incluso a pesar de que defensivamente no era un jugador destacable, pero habría sido uno de esos jugadores que siempre llamamos en el canal unidimensionales, es decir, habría podido tener un papel similar al de jugadores como Eddie Johnson o Tom Chambers o similares. Es decir, se podría haber ido fácilmente a los 20 puntos por noche en la NBA sin ningún tipo de dificultad. Y 2 puestos por debajo de Oscar, en el 133, tenemos a Eddie Lee Wilkins, que siempre digo de forma, digamos, jocosa, que era el tercer hermano de los Wilkins. Ya sabéis que no es así. Jugador seleccionado por los New York Knicks, pívot rocoso, incluso podía desenvolverse como ala pívot de 2,8 metros, que era un obrero, lo que podríamos llamar un obrero del baloncesto, y alternaba los Knicks con diferentes equipos de la CBA, y también estuvo en España en el Forum y terminó su carrera en la temporada 92-93 en los Sixers. Y si piensas que con Eddie Lee Wilkins hemos terminado nuestro repaso, estás equivocado. En el puesto 149, nada más y nada menos, los Nuggets seleccionaron a Mark Simpson, un pionero del triple de larga distancia en el baloncesto europeo. Si recordáis, Simpson
parecía que no estaba cómodo con la línea de 6.25 y siempre lanzaba sus triples desde una distancia más parecida al triple de la NBA. Jugador muy recordado por su etapa tanto en Caja Bilbao como en el Real Madrid, donde fue un jugador relevante en la época de Arvydas Sabonis. Y por debajo de Simpson, en el puesto 156, nada más y nada menos, tenemos a un mito como Ken Animal Bannister, jugador, entre otros, de los New York Knicks, de Los Ángeles Clippers, y al que también disfrutamos en ACB en diferentes equipos como el Tau Cerámica, Zaragoza o Juventud. Un jugador realmente memorable. Creo que todos los que lo hayáis visto jugar en su época coincidiréis conmigo y pensaréis que lo de Animal no era casual tanto por su aspecto como por su forma de jugar. Y como siempre, los que llegáis hasta el final de estos vídeos del draft, tenéis el bonus en forma de auténticas curiosidades que no tienen desperdicio. En primer lugar, tenemos en el puesto número 170, procedente de la Universidad de Nevada, Las Vegas, a Dan Tarkanian. Tarkanian, Nevada, Las Vegas, sí. Hijo del mítico Jerry Tarkanian y como jugador de baloncesto, la verdad es que no llegó a nada y ha dedicado su carrera a la política, donde ha sido un importante miembro del Partido Republicano, con el que, al igual que como jugador, tampoco ha llegado a nada. Después de Tarkanian, en el puesto 208 tenemos a un jugador que superaba en salto vertical, horizontal, en todos los tipos de saltos y en velocidad al mismísimo Michael Jordan. Hablamos, procedente de la Universidad de Houston, también de Carl Lewis. Sí, Carl Lewis, el mismísimo Carl Lewis, número 208 del draft, seleccionado por los Chicago Bulls. Ahí lo dejo. Por cierto, os dejo aquí unas imágenes de Carl Lewis intentando cantar el himno de los Estados Unidos precisamente en un partido de los Bulls. Ladies and gentlemen, our national anthem. All right, are we all ready? Here we go. Oh, say, can you see? And the Rockets, red flag. Uh-oh. I'll make up for it now. For the land of the free. That was our national anthem. Written by Francis Scott Off-Key. Those were last night. Y nuestro vídeo va a terminar con un jugador desconocido, pero que su nombre me ha llamado mucho la atención y por tanto he querido que sea el que termine este vídeo. Se trata de Napoleon Johnson, número 220 de ese draft, 10ª ronda, seleccionado por los Dallas Mavericks. Johnson no se dedicó al baloncesto y, según he podido investigar tras ver, entre otras cosas, que llamarse Napoleón y apellidillarse Johnson es algo muy común en Estados Unidos, he tenido que rebuscar entre todos los Napoleon Johnsons que había por ahí y he visto que, tras dejar el baloncesto, Napoleon Johnson trabajó en McDonald's y posteriormente, entre otras cosas, ha sido agente de seguros. Esa suele ser, digamos, la vida del 99% de los jugadores que ingresan como jugadores de baloncesto en la NCAA tras terminar sus 4 años como universitario. Evidentemente, llegar a la NBA solo está al alcance de unos cuantos elegidos. Y con estas pequeñas anécdotas terminamos este vídeo
Como siempre, agradeciendo vuestra atención, esperando que os haya gustado y que veáis otros vídeos de Retrobasket Spain. Y como siempre, ya sabéis, lo que vais a encontrar aquí en Retrobasket Spain no lo vais a encontrar en ningún otro canal. Un estilo propio e información no solo sobre los Jordans o los Olajuwon de turno, sino también sobre los Napoleón Johnsons de la vida. ¡Hasta el próximo vídeo!